Perfecto, entonces, estamos más o menos todos. Bien, largamos, continuamos con lo que estábamos viendo. Bueno, en este caso, ¿qué ocurre? La función fun va a invocar, se va a invocar a sí mismo, pero cuando el valor de la variable j, el valor de la variable j, que se incrementa cada vez que entro a la función, supere el valor 1, va a salir de la función y va a retornar el valor k, que es qué. Y bueno, es el valor que devuelve en su retorno la función. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, yo voy a hacer una pequeña cosita que es inicializar la variable k acá en cero, nada más que eso. Y vamos a arrancar la función. Fíjense, la función, el main, ¿qué hace? Declara una variable i, la inicializa en 5, ingresa una variable más, que después no la usa, y invoca la función recursiva en esta posición. Y obviamente ustedes se tienen que fijar acá que es la cantidad de veces que invoco la función. Es decir, la función va a entrar con 15 y para que llegue a 20, que es la condición de salida, va a tener que hacer 5 vueltas. Entonces vamos a ver si puedo, ahí, voy a abrir un poquito esto para que se vea. Y fíjense que, ah, arrancamos, no, perdón. Control. ¿Qué pasó? Bueno, la arranco. Ahí me pide que ingrese el valor de G. Ingreso el valor de G y 66. Fíjense que acá vamos a poner el valor de G, que es el 66 que habíamos hablado. A ver si me lo permite poner ahí. Ah, bueno, invoco la función. Fíjense que entra con 15. Ahora vuelvo, incremento J 16. Como estoy dentro del lazo, dentro de la condición, entro y llamo nuevamente a la función. Y fíjense que yo acá tengo dos invocaciones a fun y que acá
estoy viendo un solo valor de J y un valor de K, que es el de la función que estoy ejecutando en este momento, en la segunda llamada fun. Entonces, ejecuto K se pone en 0, incremento J en 17, entro y vuelvo a llamarlo. Y ahora tengo un tercer valor, tercer llamada fun, y bueno, vuelvo a invocarla con 18, la vuelvo a invocar con 19, y cuando la vuelvo a invocar con 20 salgo. ¿Qué retorno? 0. Y ahora fíjense que en estas zonas se achican el llamado porque estoy retornando de la última llamada fun. Retorno, retorno, retorno. Y bueno, obviamente el valor que retorné era 0 y ustedes pueden ver que lo, lo muestro en pantalla nada más para terminar. ¿Alguna pregunta? Bien. Veamos otro ejemplo. Esta función no hacía absolutamente nada, era para mostrar la salida. Vamos a abrir otra función. La idea de esta función es que calcular el factorial de n. Bueno, ustedes recuerdan que n factorial es n por n menos 1 por n menos 2 por 2 por 1. ¿Está bien? Entonces yo tengo que ir haciendo todos los productos. Fíjense una cosa. Yo voy a ingresar un valor X con el cual voy a llamar a invocar a la función fact. Esa función fact me va a devolver un valor f, me va a devolver un valor f, que es el resultado del factorial. ¿Cómo trabaja esta función? ¿Cómo trabaja esta función? Voy a ver si podemos agrandar un poquito la pantalla para... Fíjense, recibe un valor n, que es un entero, y me devuelve un long. Yo acá declaro un valor f igual a 1. Y entonces, mientras, sí, no mientras, sí, el valor de n es mayor que 1, invoca la función. Si no es mayor que 1, retorna. Pero, ¿qué es lo que, qué es lo que produce esta función? ¿Qué es lo que hace? Esta función, esta línea en la función hace que, ¿qué es lo que eh, escribe? N por
n menos 1. Entonces, la primera llamada, supongamos que yo quiero calcular el factorial de 5. En la primera llamada, este n va a ser 5. ¿Y qué voy a calcular? El factorial, voy a calcular 5 por 4, por el factorial de 4. Y después, ¿qué voy a volver a hacer? Voy a calcular el factorial de 4. Y en esta instrucción, ¿qué voy a hacer? Voy a calcular 4 por 3 factorial. Es decir, que estoy produciendo el cálculo de la función. Si nosotros volvemos a condiciones normales y la corremos, vamos a ingresar esto. Vamos a ingresar el valor. Perdón. Ahora ejecutamos el. Voy a ingresar el valor 5. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a calcular. Va a tratar de calcular el factorial de 5. Como no puede calcular el factorial de 5, va a calcular el factorial de 4. Como no puede el de 3, el de 2, cuando quiere calcular el factorial de 1, retorna 1 la función. Bueno, fíjense cómo está funcionando. Invoco a la función. Le pongo f en 1, como n5, ¿qué hago? Entro e invoco a la función. ¿Con qué valor? Con n igual 4. Invoco a la función con n igual 4, entro, invoco a la función con n igual 3, n igual 2, n igual 1, y como n no es mayor que 1, ¿qué hace? Retorna 1. Pero ustedes se acuerdan que el factorial del 1 es 1. Entonces está retornando el factorial del valor 1. Entonces va a retornar ¿a dónde? A donde calculó el factorial, quiso calcular el factorial de 2. Entonces va a calcular 1 factorial por 2, que es 2 factorial. Entonces calculamos y ahora me retorna f, que es 2. Y ahora me retorna f, que es 6, 2 por 3. Ahora me retorna f, 6 por 4, 24. Y ahora me retorna f, que es 120, que es 5 por 24. Ahora retorno porque ya terminé la última invocación a la función fact y, bueno, obviamente muestro el resultado en pantalla que ustedes lo ven, es el que tenemos acá. Bueno, es lo mismo. Ahí está mal. Tenemos el resultado en pantalla que uno lo ve como corresponde. Bueno, y si terminamos de ejecutar el programa, me dio el valor de factor. ¿Está bien hasta acá? Bien. La recursividad siempre me es útil. No, no siempre es útil. Es útil cuando los programas o lo que uno quiere buscar es un programa, es un método, o sea, un problema recursivo. Si es un problema
iterativo, la recursividad es peor, o sea, no es una buena solución. Es decir, yo tengo que producir, tengo que utilizar la recursividad cuando los problemas son recursivos y tengo que usar un problema iterativo para resolver un problema iterativo. Si bien uno puede cualquier función iterativa en transformarla en recursiva y cualquier función recursiva transformarla en iterativa, y si bien se puede hacer eso, no siempre es conveniente. ¿Por qué? Porque la solución no natural va a ser muchísimo más lenta o mucho más eh, trabajosa que la solución natural. Acá tenemos un ejemplo que es muy simple, ustedes ya lo hicieron seguramente en Info 1, que es calcular la serie de Fibonacci. ¿Ustedes qué hacían cuando calculaban la serie de Fibonacci? Hacían lo siguiente, calculaban, hacían un lazo y calculaban el Fibonacci de n era igual al Fibonacci de n menos 2 más el Fibonacci de n menos 1. Si esto lo hago en forma iterativa, ¿qué voy a hacer? Y bueno, con Fibonacci, el Fibonacci de n menos 2, cuando doy la vuelta en el lazo, le asigno el Fibonacci de n menos 1. Y al Fibonacci de n menos 1 le asigno el Fibonacci de n. Ahora, cuando yo lo hago en forma recursiva, fíjense que acá tengo una recursividad múltiple. Es decir, invoco al Fibonacci, calculo hago una recursividad con Fibonacci en n-2 y hago otra recursividad en Fibonacci de n-1. Entonces, me voy a encontrar con lo siguiente, que voy a tener para, supongamos que yo calculo el Fibonacci de 4. Recursivamente, ¿qué voy a hacer? Y bueno, voy a calcular por un lado el Fibonacci de 3 y por otro lado el Fibonacci de 2. Si lo hago, ¿qué tengo que hacer? Tengo que calcular dos Fibonacci. El de 2 y el Fibonacci de 1. ¿Y acá qué tengo que hacer? Calcular el Fibonacci de 1 y el Fibonacci de 0. Fíjense cómo se complica. ¿Por qué? Porque la serie de Fibonacci no es recursiva. En cambio, con el factorial, como es recursivo, es más fácil. No sé si me explico bien. Bueno, podemos ejecutarlo para un valor chiquito. Me está diciendo que quedan 5 minutos. Entonces, vamos a hacer esto. Esto terminaría ahí 10.
19:25 volvemos a conectarnos. ¿Está bien? Pero vamos, si se corta y 25 seguimos donde nos habíamos cortado. Bueno, si yo lo ejecuto, ahí está. Me va a pedir que le ingrese un Fibonacci, supongamos que el de 5. Quiero calcular el Fibonacci de 5. Fíjense cómo se va a complicar esto. Entro, fíjense que cada vez estoy ven cómo va creciendo y decreciendo el stack. Y estoy tomando un valor chico. Si esto lo hubiera hecho, el programa hubiera sido mucho más chico y hubiera funcionado mejor. Bueno, continuamos y 25, ¿ok? Listo, perfecto. Bueno, fenómeno. Entonces, y 25 continuamos.